Ignorado en un rincón de la subasta, delgado y desacreditado, el caballo más barato fue comprado casi por compasión. Cuando el veterinario pasó la mano por su costado y encontró algo que nadie había notado, su rostro palideció, sus manos comenzaron a temblar. Y cuando levantó la mirada, toda la subasta cayó en un silencio absoluto. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El sol estaba alto y caliente sobre San Ignacio. La plaza del pueblo, normalmente tranquila, estaba llena de gente, puestos de colores y un ruido que era una sola voz de fiesta. Sonaba la música de un grupo, se olía la carne asada y el dulce de las charamuscas. Miguel García caminaba con parsimonia, una mano firmemente sosteniendo la mano pequeña de su nieto Luis. La otra mano estaba metida en el bolsillo de su pantalón viejo, donde guardaba un fajo delgado de billetes. «Abuelo, ¿vamos a ver los caballos ya?», preguntó Luis, tirando suavemente de la mano de Miguel. Sus ojos grandes y oscuros brillaban como dos charcos bajo el sol. «Todo a su tiempo, muchacho», respondió Miguel. Su voz era áspera pero tranquila. «Primero hay que ver cómo está el terreno». No era cierto. Miguel ya sabía cómo estaba el terreno. El terreno siempre era el mismo. Él miraba, otros compraban. Había ahorrado durante meses, vendiendo unos cuantos cerdos y guardando cada peso extra de su trabajo en el rancho de don Emiliano, pero el fajo en su bolsillo era delgado. Solo servía para pagar algunas deudas o para una emergencia, no para un buen caballo. Aún así, había prometido a Luis llevarlo a la feria anual de ganado, y una promesa era una promesa. Caminaron entre los corrales de madera, el aire olía a estiércol fresco, a polvo y a pelaje animal. Los sonidos eran fuertes, el relincho de un potro, el mugido de una vaca, los gritos de los vaqueros arreando a los animales. «Mira, abuelo, ese es Gigante», dijo Luis, señalando un caballo alazán, con los músculos brillantes bajo el sol. Miguel solo asintió. Ese caballo costaría más dinero del que él había visto en todo un año. Siguió caminando, su espalda ligeramente encorvada como siempre, sus ojos entrecerrados evaluando a cada animal con la mirada práctica de quien ha vivido entre ellos toda la vida. Pasaron frente a un corral donde un grupo de hombres con sombreros caros y botas relucientes discutía el precio de una yegua blanca. Miguel no se detuvo, se alejó de los corrales principales hacia los que estaban al fondo, cerca de la barda de piedra del pueblo. Allí los animales no eran tan finos, allí terminaba lo que nadie quería comprar al principio. Luis se soltó de su mano y corrió hacia el último corral. Se paró en la punta de los pies, agarrando las maderas para mirar adentro. «Abuelo», llamó, y su voz ya no era de emoción, sino de otra cosa. Miguel se acercó. Dentro del corral, solo, estaba un caballo. Era de color bayo, un color amarillo terroso. Pero no había nada de tierra en su aspecto, solo huesos. Se le notaban las costillas como si fueran listones de una cerca vieja. Su lomo se hundía, su pelaje estaba opaco y lleno de zonas sin pelo. El animal tenía la cabeza baja, casi tocando el suelo. Ni siquiera se molestó en levantar la vista al verlos. «Está muy flaco», susurró Luis. Miguel no dijo nada. Observó al caballo, vio las orejas caídas, los ojos medio cerrados, sin brillo, vio las patas delgadas que parecían a punto de quebrarse. No era viejo, solo estaba destruido. Alguien lo había usado hasta el final y luego lo había dejado ahí, esperando a que la muerte lo recogiera. Un nudo se formó en la garganta de Miguel. No era extraño. Él, que había visto nacer y morir a muchos animales, que había tenido que vender potros para pagar deudas, sentía siempre un pellizco en el corazón frente al sufrimiento sin motivo. «No va a durar mucho», dijo una voz a su lado. Era don Chema, un ranchero vecino ya mayor, con una barba blanca y una barriga grande. Don Chema apoyó los brazos en la cerca junto a Miguel. «Lo trajeron de no sé dónde», continuó don Chema, «para la subasta de las sobras, a ver si alguien da unos pesos por el cuero. Ni para la carnada sirve, está puro hueso». Miguel asintió lentamente, sabía a qué se refería. A veces, la gente compraba animales moribundos para aprovechar su piel, o para darles un fin rápido y digno. Él nunca había podido hacerlo. «¿Vamos, abuelo?», preguntó Luis, pero no se movió de la cerca. Sus ojos estaban fijos en el caballo. El caballo, como sintiendo la mirada, levantó la cabeza un instante. Sus ojos se encontraron con los del niño. Eran ojos grandes, marrones, llenos de una tristeza tan profunda que Luis contuvo la respiración. «Tiene miedo», dijo el niño. «Tiene cansancio», corrigió Miguel suavemente.
pero en el fondo sabía que Luis tenía razón. La subasta de los animales menores comenzó al final de la tarde, cuando el sol empezaba a pintar el cielo de naranja. La gente se había reducido. Los compradores serios ya se habían ido con sus buenas compras. Quedaban algunos curiosos, algunos rancheros con poco dinero como Miguel, y los que esperaban una ganga. Miguel y Luis se quedaron al fondo, bajo la sombra de un árbol grande. Miguel tenía el fajo de billetes ahora en la mano, fuera del bolsillo. Los contaba mentalmente una y otra vez. El señor Mendoza, el hombre a cargo de la subasta, era un tipo serio de traje, aunque el traje ya tenía polvo. Iba pasando los animales uno por uno, una burra vieja, unas cabras flacas, unos pollos. Luis apenas prestaba atención, no quitaba la vista del corral del fondo, donde aún se veía, como una sombra quieta, la figura del caballo Bayo. Finalmente, un ayudante llevó al caballo flaco al área de la subasta. El animal caminaba arrastrando los pies, con dificultad. Un murmullo de lástima recorrió al pequeño grupo. Lotecito final, anunció el señor Mendoza sin mucho entusiasmo. Caballo macho, Bayo, necesita cuidados. No dijo recuperación porque era evidente que no había recuperación posible. ¿Quién da una oferta? Para empezar, 500 pesos. Nadie dijo nada, solo se oía el sonido de las moscas zumbando. El señor Mendoza suspiró. 300. Alguien, para que no se pierda el viaje. Miguel miró su mano. El fajo de billetes era todo lo que tenía. Dinero para reparar el techo del cobertizo que goteaba con la lluvia. Dinero para comprar un par de botas nuevas para Luis, cuando las viejas ya no le sirvieran. Dinero para las pastillas que a veces le calmaban el dolor de espalda en las noches frías. Vio al caballo. El animal había vuelto a bajar la cabeza, resignado. Había aceptado su suerte, o la falta de ella. Vio a Luis. El niño miraba al caballo y luego lo miró a él. No pidió nada con palabras, pero sus ojos, esos ojos oscuros que eran los mismos de su hija Carmen, lo pedían todo. Miguel respiró hondo. El aire olía a polvo y a fin de día. Levantó la mano. Yo, dijo, y su voz sonó clara en el silencio. Yo lo tomo. El señor Mendoza lo miró, un poco sorprendido. ¿A cómo, don Miguel? Miguel extendió su mano con el fajo de billetes. No los había contado frente a todos. Era todo. Todo esto es lo que tengo. Un par de personas murmuraron. No era una oferta, era una donación. El señor Mendoza caminó hacia él, tomó el dinero y lo contó rápidamente. Eran unos pocos billetes, asintió. Vendido a don Miguel García, anunció sin gritar. El sonido de su martillo de madera al golpear la mesa fue seco y final. Luis soltó un suspiro que no sabía que tenía contenido y apretó fuerte la pierna de su abuelo. Miguel puso su mano grande y callosa sobre la cabeza despeinada del niño. Se acercaron al caballo. De cerca, el estado era aún más triste. Se le veía la piel pegada al hueso. Miguel extendió la mano lentamente, dejando que el animal oliera su puño. El caballo no se movió. Solo sus orejas giraron un poco. «Hola, feo», murmuró Miguel, en un tono que solo usaba con los animales más lastimados. Ya pasó lo malo. El caballo parpadeó. «¿Y ahora, abuelo?», preguntó Luis, sin poder contener más su emoción. «¿Cómo se va a llamar?». Miguel miró al animal, luego al cielo que se ponía color fuego. Un nombre. Los nombres eran importantes. Daban identidad, dignidad. Este animal no había tenido ni lo uno ni lo otro. «Tú dime», le dijo a Luis. Luis se mordió el labio pensativo, miró al caballo, que parecía una sombra alargada en el suelo. De repente, un destello de imaginación cruzó su rostro. «Relámpago», dijo, con una seguridad que sorprendió a Miguel. «Porque aunque ahora esté lento, va a ser rápido y brillante otra vez. Se va a llamar Relámpago». Miguel no sonrió, pero el rincón de sus ojos se arrugó un poco. Un nombre enorme para un caballo que apenas podía tenerse en pie. Le pareció perfecto. «De acuerdo», dijo. «Relámpago será». El ayudante del señor Mendoza se acercó con una soga vieja. «¿Le pongo esto para que lo lleve, don Miguel?». Miguel negó con la cabeza. Tomó la soga, pero no se la puso al caballo. En vez de eso, la enrolló y la guardó en su cintura. «No necesita amarra», dijo. «No tiene a dónde correr». Puso una mano suavemente en el cuello del caballo, justo detrás de la oreja. Hizo una leve presión hacia adelante. «Vamos», dijo en voz baja. Para sorpresa de todos, incluido Miguel, el caballo levantó una pata delantera, luego la otra, dio un paso vacilante, luego otro. Comenzó a caminar, lentamente, al lado de Miguel, como si reconociera en ese hombre de manos callosas y voz tranquila a alguien que no le haría daño. Luis caminaba al otro lado, tratando de no parecer demasiado emocionado, pero sus ojos no cabían en su cara.
Iban a llevar a Relámpago a casa, al pequeño rancho cerca de Tequila, donde había pasto aunque no mucho, y un cobertizo viejo pero seco. Le darían de comer lo que pudieran. Le darían un lugar tranquilo para descansar, para que sus últimos días, fueran los que fueran, no fueran de miedo y abandono. Mañana vendrá el doctor Ríos a revisarlo, dijo Miguel, más para sí mismo que para Luis. Es la ley, un chequeo antes de moverlo del pueblo. El doctor es bueno, dijo Luis, confiado. Lo va a hacer sentir mejor. Miguel no contestó. Sabía que no había medicina que arreglara lo que le pasaba a ese caballo, pero asintió igual. La sombra de los tres, el hombre alto y delgado, el niño pequeño y el caballo esquelético, se alargaba sobre el camino polvoriento que salía de San Ignacio, apuntando hacia el rancho, hacia el hogar. El ruido de la feria quedaba atrás, mezclándose con el canto de los primeros grillos de la noche. Miguel sintió el peso del dinero que ya no tenía en el bolsillo, pero también sintió la mano de Luis buscando la suya, y sintió, bajo su palma, el leve calor del cuero delgado de Relámpago. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió pobre. La mañana siguiente olía a tierra mojada. Una lluvia ligera había caído en la madrugada sobre el rancho de Miguel, dejando charcos brillantes entre los pastos y un fresco en el aire que hacía respirar hondo. Relámpago estaba bajo el cobertizo, en el espacio que Miguel había limpiado y llenado con paja fresca. El caballo había bebido agua, poco, pero la había bebido. Era algo. Miguel estaba sentado en un banco de madera, afilando un cuchillo de trabajo sobre una piedra. El sonido, raspa raspa, era constante y calmante. Luis estaba acurrucado a su lado, observando cada movimiento de su abuelo, pero sus ojos volvían cada pocos segundos hacia el caballo. ¿A qué hora vendrá el doctor, abuelo?, preguntó Luis por tercera vez. Cuando pueda, muchacho. El doctor Ríos es un hombre ocupado, pero dijo que vendría en la mañana. Y esta es la mañana, dijo Miguel, pasando la hoja del cuchillo con suavidad sobre la piedra. Todavía no ha llegado el mediodía. En ese momento, el ruido de un motor viejo pero confiable se escuchó en el camino de terracería. Una camioneta pick-up color blanco, con manchas de barro secas en los costados, apareció y se detuvo frente al portón del rancho. En la puerta, escrito con letras azules desgastadas, se leía: Doctor Salvador Ríos, veterinaria. Miguel dejó el cuchillo y la piedra. Se puso de pie, sacudiéndose los pantalones. Luis saltó del banco y corrió hacia la cerca, pero se detuvo, recordando que no debía asustar al caballo. El doctor Ríos bajó de la camioneta. Era un hombre de estatura media, con pantalón de vestir marrón y una camisa clara, aunque las mangas estaban arremangadas. Llevaba una caja de herramientas de metal en una mano. Se ajustó las gafas con un dedo y miró alrededor con una expresión calmada y profesional. Buenos días, Miguel, dijo el doctor, acercándose. Buenos días, doctor. Le agradezco que viniera. Es el protocolo para mover un animal de un municipio a otro. Más que nada, una formalidad. El doctor puso su caja en el suelo y miró hacia el cobertizo. Sus ojos profesionales escanearon al caballo desde la distancia. Su expresión neutral cambió un poco, se volvió más concentrada. Pero en este caso, me parece que es más que una formalidad. Caminó hacia el cobertizo. Miguel y Luis lo siguieron. El doctor se detuvo a unos pasos de Relámpago, observándolo sin tocarlo. El caballo lo miró, sus orejas se movieron hacia adelante con leve curiosidad, pero no mostró miedo. Tranquilo, amigo, dijo el doctor Ríos en un tono bajo y suave, muy diferente a su voz de saludo. Era una voz que usaba solo con los animales. Solo vine a ver cómo estás. Sacó un termómetro digital y se acercó con movimientos lentos y deliberados. Relámpago permitió que le tomara la temperatura sin problema. El doctor anotó el número en una pequeña libreta. ¿Tiene nombre?, preguntó el doctor mientras abría su caja de herramientas. Relámpago, dijo Luis inmediatamente, con orgullo. El doctor Ríos asintió. Una pequeña sonrisa asomó en sus labios. Un buen nombre, lleno de esperanza. Luego miró a Miguel. Voy a hacer un examen general, auscultar, palpar. Necesito que lo sostengas suave de la cabeza, Miguel. Tú, Luis, quédate a mi lado, quieto. Miguel asintió y se colocó frente a Relámpago, poniendo sus manos grandes a los lados de la cabeza del caballo, hablándole en voz baja. El doctor Ríos comenzó su trabajo. Usó un estetoscopio para escuchar el corazón y los pulmones. Su expresión era seria, pero no alarmante. Tomó nota de todo. Deshidratado, débil, anemia probable por parásitos. Iba dictando para sí mismo. Luego comenzó la parte de la palpación. Con sus manos expertas, empezó a presionar suavemente el cuello, los hombros, la espalda de Relámpago. Buscaba bultos, heridas, huesos rotos. El caballo se mantenía quieto, solo un pequeño temblor en una pata trasera. Tranquilo, ya vamos, murmuró el doctor.
Sus manos bajaron por el costado izquierdo del animal, recorriendo las costillas que se marcaban bajo la piel fina. Presionó con cuidado, centímetro a centímetro. Miguel vio cómo la frente del doctor se arrugaba en concentración. De repente, los dedos del doctor Ríos se detuvieron, justo entre dos costillas, en la parte media del costado. Su expresión de concentración se congeló. Parpadeó una vez, lentamente. «Qué extraño», dijo en voz baja, casi para sí mismo. Presionó de nuevo, con un poco más de fuerza. Luego movió los dedos en un círculo pequeño. Su ceño se frunció más. La tranquilidad profesional que lo envolvía comenzó a agrietarse. Un leve parpadeo rápido en sus ojos. «Miguel», dijo, y su voz ya no era tan suave. «¿Este animal ha recibido algún golpe fuerte? ¿Alguna caída?» Miguel negó con la cabeza. «No que yo sepa, doctor, lo encontraron así». El doctor Ríos no respondió, respiró hondo. Sus manos, que siempre eran tan firmes y seguras, hicieron algo que Miguel nunca le había visto. Levemente, comenzaron a temblar. Fue apenas un temblor, pero él las retiró del costado del caballo como si se hubiera quemado. «Doctor», preguntó Miguel, la preocupación apretando su voz. Salvador Ríos no lo miró. Sus ojos estaban fijos en el punto donde sus dedos habían estado. Se pasó una mano por la boca. «Esto no está bien», dijo, y ahora su tono era plano, extrañamente vacío de esa calma que lo caracterizaba. «No es una inflamación, no es un tumor, es otra cosa». Luis, que había estado observando en silencio, se acercó un paso. «¿Qué es, doctor?» El doctor Ríos finalmente levantó la vista. Miró a Miguel, luego a Luis. En sus ojos había una confusión profunda, y por primera vez, un asomo de algo que parecía alarma. «No lo sé», admitió, y esa admisión, viniendo de él, sonó grave. «La textura es incorrecta, es dura, muy dura y lisa». Hizo una pausa, buscando las palabras simples. «No es algo que deba estar dentro de un caballo». Miguel sintió un frío en el estómago. «¿Un hueso roto? ¿Mal soldado?» «No». La respuesta fue tajante. El doctor volvió a mirar el costado de Relámpago. «Es metálica». La palabra cayó en el silencio del cobertizo como una piedra en un estanque. Solo se oía la respiración tranquila del caballo. «Metálica», repitió Miguel, sin comprender. «Sí, como una placa o un trozo de algo». El doctor Ríos se enderezó. Su profesionalismo volvió a tomar el control, pero ahora estaba teñido de urgencia. «Miguel, esto no es normal, no es natural. Un cuerpo vivo no encapsula metal así, a menos que...» No terminó la frase. Se agachó y abrió su caja de herramientas. Sacó una pequeña máquina de afeitar desechable, alcohol y una bolsa con instrumentos esterilizados. «¿Qué va a hacer?», preguntó Miguel, poniéndose instintivamente entre el doctor y Luis. «Necesito ver, necesito estar seguro». El doctor Ríos miró a Miguel directamente. «Pero no aquí. Esto ya no es un simple chequeo. Necesitamos un lugar privado, sin ojos curiosos». Miguel asintió, lentamente. La seriedad en la voz del doctor era contagiosa. «En el pueblo, mi sobrina tiene un garage detrás de su casa. Está vacío. Podemos llevarlo allí en su camioneta». «Bueno», dijo el doctor, «pero rápido y con discreción». Sus manos, mientras guardaba sus cosas, ya no temblaban, pero estaban rígidas, con los nudillos blancos al agarrar la manija de su caja. El viaje de regreso a San Ignacio fue silencioso y tenso. Relámpago iba en la parte trasera de la camioneta del doctor, con Miguel a su lado sosteniéndolo. Luis iba en la cabina, al lado del doctor Ríos, mirando por la ventana sin ver realmente los campos que pasaban. El garage era un cuarto pequeño de ladrillo, con una puerta de metal que cerró Miguel desde adentro. Una sola bombilla colgada del techo daba una luz amarillenta. El ambiente olía a aceite y polvo. Bajo la luz, el doctor Ríos preparó todo con una meticulosidad exagerada. Limpió una zona del costado de Relámpago con alcohol. Con la máquina de afeitar, rasuró con mucho cuidado un área pequeña de pelo, del tamaño de la palma de su mano. La piel que quedó al descubierto era delgada, de un color más pálido. Todos contenían la respiración. Miguel tenía una mano en el hombro de Luis. El doctor encendió una linterna pequeña y la enfocó en la zona rasurada. Inclinó la cabeza, acercó más los ojos, luego, lentamente, extendió un dedo y tocó la piel.
Allí bajo la fina capa de tejido no había moretón ni hinchazón. Había algo que brilló débilmente bajo el haz de luz, un borde recto, demasiado recto para ser algo natural, un ángulo definido. Dios mío, respiró el doctor Ríos, no era una impresión, era un objeto. Clara y nítidamente se veía el contorno de algo plano y rectangular justo bajo la piel. Con la luz en el ángulo correcto, se podían distinguir, grabadas en la superficie de ese objeto, unas marcas. Números y letras pequeñas. Está ahí, dijo Luis, en un susurro de asombro. Hay algo adentro. El doctor Ríos se levantó, su rostro estaba pálido. Miró a Miguel, y en sus ojos ya no había solo confusión profesional, sino un verdadero desconcierto, mezclado con el primer asomo de miedo. Miguel, dijo, y su voz era solo un hilo de sonido. ¿Qué clase de caballo compraste? Miguel no supo qué responder. La pregunta del doctor Ríos flotaba en el aire del garage, pesada como el plomo. Él solo miraba el costado de Relámpago, donde la piel rasurada revelaba ese brillo antinatural, ese contorno de algo que no pertenecía allí. Yo solo lo compré, logró decir al final, su voz ronca. Por compasión, doctor, para que no muriera tirado. El doctor Ríos asintió lentamente, sin apartar los ojos del caballo. Parecía estar librando una batalla interna entre su asombro y su entrenamiento. Su profesionalismo ganó. Necesito sacarlo, declaró, y su tono era de una decisión tomada. Ese objeto no puede quedarse allí. Puede causar una infección, o el cuerpo puede rechazarlo de manera mala. Además, hizo una pausa. Además, debemos saber qué es. ¿Sacarlo? ¿Aquí?, preguntó Miguel mirando alrededor el garage polvoriento. Es el lugar más privado que tenemos, y no podemos mover más al animal, está demasiado débil. El doctor abrió su caja de instrumentos y sacó un paquete esterilizado que contenía bisturíes, pinzas y gasas. Miguel, necesito que sigas sosteniendo su cabeza. Luis, tú quédate en esa esquina, pero si tienes miedo, no mires. Luis negó con la cabeza con firmeza, aunque su carita estaba pálida. Yo me quedo, con Relámpago. El doctor Ríos no discutió. Se lavó las manos minuciosamente con un gel desinfectante, frotando hasta los codos. Luego se puso unos guantes de látex que chirriaron al estirarse. Cada movimiento era lento, deliberado, como si estuviera contando los pasos de un ritual. Preparó una jeringa con un anestésico local. Esto va a dolerle solo un momento, amigo, le susurró a Relámpago, y con mano experta, inyectó un poco junto al área brillante. El caballo se estremeció, pero Miguel lo calmó con palabras bajas y constantes. Esperaron unos minutos. El doctor Ríos probó la zona con la punta de un dedo. Relámpago no reaccionó. El área estaba insensible. Con el bisturí, hizo una incisión pequeña y precisa, de apenas 3 centímetros de largo, justo sobre el borde superior del objeto. No sangró mucho. Con unas pinzas separó con mucho cuidado el tejido. La luz de la bombilla y su linterna se reflejaron con más fuerza en algo que estaba debajo. Ahí está, murmuró. No era una placa suelta, era como una cápsula, del tamaño de un dedo pulgar pero achatada. Estaba hecha de un cristal o plástico duro y grueso, de color ámbar, perfectamente lisa, y no estaba suelta. El tejido del caballo había crecido a su alrededor, formando una especie de bolsa biológica que la sostenía firmemente en su lugar. Era eso lo que el doctor había palpado, la cápsula dura dentro de su envoltura de carne. Esto es increíble, dijo el doctor Ríos, y su voz temblaba de pura incredulidad. Alguien lo puso aquí, a propósito, y el cuerpo del animal la aceptó. La encapsuló para no infectarse. ¿Quién haría eso?, preguntó Miguel, horrorizado. Alguien que no quería que lo encontraran, respondió el doctor, lacónico. Con extremo cuidado, usó las pinzas para separar los últimos filamentos de tejido que sujetaban la cápsula. Luego, con un movimiento suave, la extrajo, la colocó sobre una gasa estéril. Allí, en la palma de su mano enguantada, la cápsula de cristal ámbar brilló sucio bajo la luz. En su interior se podía ver nítidamente un pequeño chip electrónico negro, como los que llevan las memorias de las computadoras, y pegado a un lado de la cápsula, con una sustancia que parecía resina, había un pedazo de papel doblado muchas veces, tan pequeño como una uña. El garage estaba en un silencio absoluto. Solo se escuchaba la respiración agitada de Luis. El doctor Ríos puso la cápsula con cuidado en la caja de herramientas. Luego, con unas pinzas más finas, comenzó el delicado trabajo de despegar el papelito. Sus manos, otra vez, estaban perfectamente firmes. El papel estaba húmedo y frágil. Logró despegarlo sin romperlo y lo colocó sobre otra gasa limpia.
Con la punta de las pinzas, empezó a desdoblarlo, capa tras capa, con una paciencia infinita. El papel se abrió hasta ser un cuadrado de no más de 5 centímetros. El doctor inclinó la linterna. Todos se acercaron. En el papel, escrito con una tinta azul muy fina y una letra pequeña pero clara, había 2 líneas. La primera era una serie de números y letras: 21 30 15 norte, 104 45 30 oeste. Debajo, una sola palabra: sótano. Nadie habló por un largo momento. Miguel miraba esos símbolos que no entendía. Luis fruncía el ceño, tratando de descifrarlos. ¿Qué son esos números, doctor?, preguntó Miguel por fin. El doctor Ríos se pasó una mano por el rostro, dejando una leve mancha de sudor en la sien. Coordenadas. Son como una dirección en el mapa, pero no de una calle, de un punto exacto en la tierra. Estos números indican un lugar. Señaló la palabra. Y esto debe ser el nombre de ese lugar. Sótano. Un sótano, como el de una casa. Puede ser, o puede ser un nombre en clave. El doctor levantó la vista y miró a Miguel. Sus ojos, detrás de los lentes, eran serios. Miguel, esto no es un accidente, esto es un mensaje. Alguien escondió este mensaje dentro de un caballo moribundo. Lo usó como un cartero que nadie detendría. La palabra mensaje hizo que el frío en el estómago de Miguel se extendiera. Compró un caballo por lástima y ahora tenía en sus manos un mensaje secreto. ¿Y eso?, preguntó Luis, señalando la cápsula de cristal que estaba en la caja. El doctor Ríos la tomó de nuevo y la examinó a la luz. El chip en su interior era claramente visible. Esto guarda información digital, como una computadora muy pequeña. Las coordenadas del papel quizás son solo un respaldo por si esto falla. Lo miró con preocupación. La información de este chip debe ser importante, muy importante, para que alguien tome estas medidas. En ese momento, un golpe suave en la puerta de metal los hizo saltar a los 3. Miguel se interpuso instintivamente entre la puerta y los demás. ¿Quién es?, preguntó, con voz firme. Soy yo, Miguel, doña Lupita. La voz de la vecina, una mujer mayor y chismosa pero de buen corazón, sonó al otro lado. Y traigo a don Chema. Oímos que el doctor vino por acá con su camioneta. ¿Todo bien con el caballito? Miguel miró al doctor Ríos, buscando guía. El doctor se apresuró a cubrir la cápsula y el papel con una gasa, y cerró la caja de herramientas. Con un movimiento de la cabeza, le indicó a Miguel que abriera. Miguel corrió el cerrojo y abrió la puerta solo lo suficiente. Doña Lupita y don Chema estaban allí, con caras de curiosidad y genuina preocupación. «Ay, Miguel, ¿y ese animal?» «El pobre», dijo doña Lupita, tratando de mirar más allá de él. «Está bien, doña, el doctor lo está revisando», dijo Miguel, bloqueando la vista. Don Chema, más perspicaz, notó la tensión en el aire. Sus ojos pequeños y vivaces pasaron de Miguel al doctor Ríos, quien estaba limpiando sus instrumentos con una calma forzada, y a Luis, que parecía una estatua pálida. «¿Revisión rutinaria, doctor?», preguntó don Chema, con un tono que insinuaba que sabía que era algo más. El doctor Ríos se enderezó. «Algo así, don Chema. Encontré una complicación, una vieja herida mal curada. Tuve que sacar un fragmento. No era mentira, pero no era toda la verdad». ¿Un fragmento? Doña Lupita se interesó aún más. «De metal, probablemente de una cerca o algo así. El pobre animal lo tuvo por mucho tiempo». El doctor pronunció las palabras con naturalidad. Pero Miguel vio cómo sus dedos se apretaban alrededor del borde de la caja de herramientas. «Metal, ¿eh?», dijo don Chema, escéptico. «Qué raro, pero bueno, los animales a veces se clavan cualquier cosa». Su mirada se posó en la caja cerrada. «¿Y ya está todo bien?». «Por ahora sí», dijo el doctor Ríos rápidamente. «Necesita descanso. Miguel, te dejo medicinas, dáselas con el agua. Yo tengo que regresar a la clínica. Tengo otras visitas». Su prisa era evidente. Empezó a guardar todo en su bolso con movimientos rápidos, pero no descuidados. La caja de herramientas, ahora con su contenido secreto, la puso con especial cuidado en el asiento delantero de su camioneta, bajo una manta. Doña Lupita y don Chema, al no ver nada más interesante, comenzaron a despedirse. «Cuida a ese animal, Miguel. Tiene buena cara, a pesar de todo», dijo doña Lupita. «Y si necesita algo, ya sabe dónde vivo», añadió don Chema, pero su mirada escrutadora todavía recorría el garage antes de darse la vuelta. Cuando se marcharon, Miguel cerró la puerta. El doctor Ríos estaba ya de pie, listo para irse. «Doctor», dijo Miguel bajando la voz, «¿qué hacemos con eso?», señaló la camioneta. El doctor Ríos lo miró.
Había una sombra de miedo en sus ojos, un miedo que Miguel no le había visto nunca. Yo me lo llevo a mi clínica. Tengo una pequeña computadora. Puedo tratar de ver qué hay en ese chip. Hizo una pausa. Miguel, no hable con nadie de esto. Con nadie, ni siquiera con sus vecinos. Lo que sea que encontramos es peligroso. ¿Peligroso para quién? Para quien lo escondió y para quien lo encontró. El doctor puso una mano en el hombro de Miguel. Era un gesto poco común en él. Cuide a Luis, cuide ese caballo, y quédese en su rancho. Yo lo contacto mañana, de alguna forma. Miguel asintió, una pesada sensación de inquietud anclándose en su pecho. Había comprado un caballo para darle paz, y ahora tenía un secreto que parecía traer todo lo contrario. El doctor Ríos se subió a su camioneta y se fue, levantando una nube de polvo. Miguel, con un brazo alrededor de los hombros de Luis, observó cómo se alejaba. Luis miraba a Relámpago, que parecía aliviado, respirando más tranquilo ahora que el objeto extraño no estaba en su costado. «Abuelo», dijo Luis en voz baja, «¿Relámpago es un caballo especial?» Miguel miró al animal flaco, que ahora masticaba un poco de heno con calma. Un mensajero, un cartero viviente, compró un misterio con su último centavo. «Sí, muchacho», respondió con una voz cansada. «Parece que es más especial de lo que pensábamos». La noche había pasado lentamente en el rancho. Miguel apenas había dormido. Cada ruido lo hacía saltar. El viento en los árboles, el lejano aullido de un coyote, el propio suspiro de Relámpago en el cobertizo. El caballo parecía mejor, más liviano sin el objeto extraño en su costado, pero ahora una nueva preocupación pesaba sobre ellos. Al día siguiente, por la tarde, Miguel necesitaba clavos para reparar una cerca. Decidió ir a la tienda de la esquina en San Ignacio, la papelería La Princesa, que también vendía de todo. Le pidió a Luis que se quedara, que vigilara a Relámpago y que no se alejara de la casa. «¿Y si viene el doctor?», preguntó Luis. «Si viene, que espere, no abras a nadie más», Miguel dijo, y la severidad en su voz hizo que Luis asintiera en silencio. El camino al pueblo en la vieja camioneta de Miguel era corto, pero hoy cada bache le parecía un obstáculo enorme. Al estacionar frente a la tienda, notó un pequeño grupo de personas hablando junto a la puerta. Doña Lupita estaba allí, y también don Chema. Dejaron de hablar cuando lo vieron acercarse. «Buenas tardes, Miguel», dijo doña Lupita, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenas tardes», respondió él, con un breve saludo de cabeza. Intentó pasar, pero don Chema le puso una mano suave en el brazo. «Oye, Miguel, ¿cómo está ese caballo, el que compraste en la feria?» Miguel se tensó. «Está bien, descansando. Nos dijo el doctor Ríos que le sacó un pedazo de metal», comentó doña Lupita bajando la voz como si compartiera un gran secreto. «Qué cosa tan rara, ¿no?» «Sí, algo viejo, clavado». Miguel quiso cambiar de tema. «Vine por clavos, señora Gómez». La dueña de la tienda, la señora Gómez, una mujer regordeta y de lentes gruesos, lo escuchó desde detrás del mostrador. «Clavos de a 3 pulgadas, ¿verdad?», pero mientras los buscaban no pudo contenerse. «Todo el pueblo habla de eso, don Miguel. Un caballo con un mensaje adentro, es lo que dice la gente». Miguel sintió que el aire se le enfriaba en los pulmones. «¿Un mensaje? No, era solo un trozo de metal». «Pero el papelito, Miguel», insistió don Chema, sus ojitos brillando con curiosidad. «El doctor no dijo nada de un papelito. Pero mi sobrino que limpia el garage de tu sobrina, él vio cuando ustedes se fueron. Dijo que el doctor llevaba una cosa en la mano, muy cuidadoso, como si fuera de cristal, y que ustedes estaban pálidos. ¿Qué papelito era ese?» Los rumores habían volado, más rápido de lo que Miguel había temido. La red de chismes de San Ignacio era más eficiente que cualquier teléfono. «No era nada importante», mintió Miguel, tomando los clavos y pagando rápido. «Solo el registro de una vacuna vieja, pegada, se mojó y se deshizo». La explicación sonó débil, incluso para sus propios oídos. Don Chema no pareció convencido, pero no dijo más. Miguel salió de la tienda con la sensación de que todos los ojos lo seguían. Manejó de regreso a su rancho, pero el malestar no se iba. Algo se estaba gestando. El silencio del doctor Ríos, que no había dado señales de vida desde ayer, era otra mala señal. Esa misma noche, después de la cena, Luis ya estaba dormitando en su cama. Miguel estaba afuera, sentado en un viejo sillón, mirando las estrellas sin verlas, cuando los perros de la granja vecina comenzaron a ladrar frenéticamente. No era el ladrido de siempre ante un zorro o un tejón. Era un ladrido de alarma, agudo y continuo. Miguel se puso de pie, alerta.
Desde su rancho, en una loma baja, podía ver parte del camino de acceso y las luces del pueblo a lo lejos. Vio luces, no las luces amarillas y fijas de las casas, sino luces blancas, fuertes, que se movían. Eran los faros de vehículos, varios, bajando por la carretera principal y doblando hacia San Ignacio a una velocidad que no era normal para esa hora. Los ladrados de los perros aumentaron, formando un coro de nerviosismo canino que se extendía de rancho en rancho. Luego se oyeron motores, potentes. No eran las camionetas viejas de los rancheros, eran motores que rugían, que sonaban a fuerza nueva y dinero. Miguel entró a la casa y despertó suavemente a Luis. «Muchacho, levántate». Luis se frotó los ojos desorientado. «¿Abuelo? Ven, quédate callado, mira desde la ventana». Los dos se asomaron por la ventana que daba al pueblo. A la distancia, en la plaza principal, se veían las luces blancas estacionadas. Eran 3, 4 vehículos grandes, camionetas negras. De ellas bajaban figuras oscuras. La luz del farol de la plaza les iluminó por momentos. Hombres con ropa sencilla pero nueva, pantalones negros, camisas oscuras, movimientos precisos. No parecían borrachos ni parranderos. Parecían hombres trabajando. Uno de ellos, más alto que los demás, habló con don Chema, quien, curiosamente, estaba aún en la plaza fumando su pipa. Miguel vio cómo don Chema señalaba primero hacia un lado, luego hacia otro. Luego el hombre alto dio una orden y los otros se dividieron caminando hacia diferentes calles. Uno de ellos se dirigió directamente a la clínica del doctor Ríos. «Abuelo, ¿quiénes son?», susurró Luis, aferrándose a su camisa. «No lo sé, pero no vienen por cosas buenas». Miguel pensó rápido. El doctor tenía el chip. Esos hombres preguntaban en el pueblo. No era coincidencia. Buscaban el objeto, buscaban el caballo. «Luis, escúchame bien. Tenemos que mover a Relámpago, ahora». «¿Por qué? Está mejor aquí». «Porque esa gente puede querer hacerle daño, o quitárnoslo». No quiso asustarlo más, pero la verdad era clara. «Vístete, rápido y en silencio». Mientras Luis obedecía, Miguel fue al cobertizo. Relámpago estaba de pie, descansando. Al ver a Miguel, resopló suavemente. «Lo siento, amigo», murmuró Miguel, poniéndole un mecate suave alrededor del cuello. «Otra vez te toca caminar». Sacó al caballo del cobertizo. Luis ya estaba listo, con una chamarra sobre su pijama. Miguel agarró un costal y metió un poco de heno y una bolsa con avena. También tomó 2 cantimploras con agua. «¿A dónde vamos, abuelo?», preguntó Luis, mientras cerraban la puerta de la casa sin hacer ruido. «A un lugar que solo yo conozco, una cueva, en las colinas del Cerro del Águila». Miguel miró hacia el pueblo. Las luces de las camionetas aún se movían. «Tenemos que ir por atrás, por el arroyo seco. No podemos usar la lámpara, la luna nos tiene que guiar». Caminaron en la oscuridad. La luna casi llena les daba una luz plateada y fría. Miguel guiaba a Relámpago, que caminaba con una lentitud que les daba ventaja. No hacía ruido. Luis iba pegado a su abuelo, tratando de no tropezar con las piedras del arroyo seco. El camino era empinado y lleno de maleza. Miguel no lo había recorrido en años, pero cada piedra, cada árbol torcido, le volvía a la memoria. Era un lugar de su infancia, un escondite de juegos que ahora se convertía en un refugio de verdad. Después de casi una hora de caminar, llegaron a una pared de roca cubierta de enredaderas gruesas y musgo. Para cualquier otra persona, era solo un montón de vegetación. Pero Miguel se acercó y, con cuidado, apartó unas enredaderas que estaban sueltas. Reveló una entrada baja y oscura, la boca de una cueva. «Aquí», dijo Miguel, «adentro hay un espacio. No es grande, pero es seguro, y tiene un manantial pequeño en el fondo». Luis miró la oscuridad con un poco de miedo, pero asintió. Miguel entró primero, asegurándose de que no hubiera animales. Luego guió a Relámpago. El caballo vaciló un momento, olfateando el aire húmedo de la cueva, pero luego entró, doblando un poco la cabeza. Dentro, la cueva era más amplia de lo que parecía. Un rayo de luz de la luna entraba por una grieta alta en el techo, iluminando el espacio con un halo fantasmagórico. En el fondo se oía el goteo constante de agua. Miguel ató el mecate de Relámpago a una roca firme, pero dejó holgura para que el animal pudiera moverse y acostarse. Esparció el heno en un rincón seco y puso el agua al alcance. Luis se acercó al caballo y le acarició el cuello. «Tienes que quedarte aquí, Relámpago, solo por unos días. Te vamos a traer más comida, lo prometo». El caballo inclinó la cabeza y rozó suavemente el brazo del niño, como si entendiera. Miguel observó la escena, su corazón apretado.
Había traído a este animal para salvarlo, y ahora lo escondía como a un criminal. Lo había puesto en peligro. Tenemos que irnos, Luis, antes de que amanezca y noten que no estamos en casa. ¿Y si lo encuentran aquí? No lo encontrarán. Esta cueva, ni mi padre la conocía bien. Es nuestro secreto. Miguel puso una mano en el hombro del niño. Vamos. Salieron de la cueva y Miguel volvió a colocar las enredaderas para cubrir la entrada. Desde fuera, era invisible. Caminaron de regreso en silencio. La preocupación los acompañaba como una sombra más. Al acercarse al rancho, vieron que las luces de las camionetas negras ya no estaban en la plaza. El pueblo parecía dormir otra vez. Pero al entrar a su casa, Miguel encontró una nota metida por debajo de la puerta. No tenía firma, solo decía, escrita con una letra apresurada: cuidado, preguntan por el caballo Bayo, por el objeto. Se llaman a sí mismos los ingenieros. No son gente del pueblo. No confíes. Miguel arrugó la nota y la guardó en su bolsillo. Miró a Luis, que lo observaba con ojos expectantes. ¿Qué dice, abuelo? Nada bueno, muchacho, suspiró Miguel. Nada bueno. A partir de ahora todo va a ser diferente. La clínica del doctor Ríos olía a desinfectante y a ansiedad. Era pasada la medianoche. Las luces del consultorio principal estaban encendidas, pero las persianas de la ventana que daba a la calle estaban completamente bajadas. Sobre la mesa de metal, bajo la fría luz de una lámpara de escritorio, estaba la cápsula de cristal ámbar. Al lado, una computadora portátil vieja mostraba en su pantalla una serie de carpetas con nombres en código y archivos. El doctor Ríos se frotaba los ojos cansados detrás de los lentes. Había logrado extraer la información del chip. Lo que había visto lo había dejado sin aliento. No eran solo números. Era un plano completo, un mapa digital que mostraba una red de túneles, cámaras y una bóveda principal. Todo escondido bajo tierra, en algún lugar de la Sierra Madre Occidental. En la parte superior del plano, en letras grandes, decía: Proyecto, sótano. Un sudor frío le recorría la espalda. Esto era mucho más grande que un simple secreto. Esto era una operación entera. Algo construido con dinero y poder. Un golpe suave, casi imperceptible, en la puerta trasera de la clínica lo hizo saltar. No era el sonido de los hombres de las camionetas negras. Ellos habrían golpeado con fuerza. Este era un golpe temeroso, rápido. El doctor se acercó a la puerta con cautela. ¿Quién es? Soy yo, Mendoza. La voz del dueño de la subasta sonaba apagada, tensa. Ábrame, doctor, por favor, es urgente. El doctor Ríos dudó solo un segundo antes de correr el cerrojo. El señor Mendoza se deslizó adentro como una sombra. Parecía haber envejecido 10 años desde la feria. Su traje estaba arrugado. Tenía ojeras profundas y sus manos no dejaban de temblar. Olía a miedo y a sudor frío. «Lo encontraron, ¿verdad?», preguntó Mendoza de inmediato, sus ojos saltando de la mesa con la cápsula al rostro del doctor. «El chip. ¿Usted lo vio?» «Sí, lo vi», confirmó el doctor Ríos, cerrando la puerta con llave. «¿Qué es eso, Mendoza? ¿Qué ha metido usted en ese caballo?». Mendoza no respondió. Se acercó a la mesa y miró la pantalla de la computadora. Al ver el plano, un estremecido suspiro escapó de sus labios. «Dios mío, entonces sí está todo allí». «Conteste», insistió el doctor, perdiendo por un momento su calma profesional. «Esos hombres que llegaron al pueblo, esos ingenieros, ¿vienen por esto?». «Sí», admitió Mendoza, derrumbándose en una silla de plástico. Apoyó la cabeza en sus manos. «Vienen por esto, y por mí, y por quien tenga esto». El doctor Ríos respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. «Usted trabajaba para ellos». «No, no exactamente. Trabajaba para el cártel de los Rubalcaba». Mendoza pronunció el nombre en un susurro, como si solo decirlo pudiera atraer a los demonios. «Yo era el contador, el que llevaba los números, sabía dónde iba cada peso, a qué policía, a qué político, a qué juez». Alzó la vista. Sus ojos estaban llenos de un cansancio infinito y de culpa. «Durante años lo hice, hasta que no pude más, hasta que lo que anotaba en mis libros ya no eran números, eran vidas, sangre». Se hizo un silencio pesado. El doctor Ríos se sentó frente a él. «Y el sótano es el lugar donde guardan las pruebas reales, los nombres escritos a mano, las grabaciones, los recibos. Todo lo que yo anotaba digitalmente tenía un respaldo físico allí, en una bóveda bajo tierra a prueba de bombas. Es su seguro, por si alguien los traiciona». Mendoza señaló la pantalla. «Ese plano es la única copia exacta de su ubicación y su diseño, la única que existe fuera del cártel. Yo la saqué, la copié. ¿Por qué? ¿Para chantajearlos? No». La negativa de Mendoza fue vehemente.
para destruirlos, para que todo salga a la luz, pero soy un cobarde, doctor. No pude hacerlo solo. Sabía que me buscarían, que revisarían todo lo mío. Entonces, se me ocurrió otra forma. El doctor Ríos lo miró, y poco a poco, la verdad fue encajando en su mente con un clic aterrador. El caballo. Mendoza asintió, avergonzado. Un mensajero que nadie sospecharía. Un animal a punto de morir, que se mueve de feria en feria, de pueblo en pueblo. Compré a relámpago cuando ya estaba así de flaco. Un veterinario, un hombre que ya no está con nosotros, me ayudó a implantarle la cápsula. Fue un proceso lento, cuidadoso. El caballo sobrevivió, y su cuerpo encapsuló el objeto. Luego lo puse en la subasta más lejana que pude, aquí en San Ignacio. Esperaba que alguien con un poco de corazón, alguien como Miguel García, lo comprara por lástima, que se lo llevara lejos, y que, tarde o temprano, descubriera el mensaje y hiciera algo. El doctor no podía creer lo que escuchaba. Puso esta bomba en las manos de un anciano y un niño sin decirles nada. Yo no sabía que sería un niño, gritó Mendoza, y luego inmediatamente bajó la voz, aterrorizado por su propio volumen. Pensé que sería un ranchero cualquiera, que encontraría el objeto, se asustaría y tal vez lo llevaría a las autoridades. Le puse las coordenadas en papel por si el chip fallaba, la palabra sótano como una pista. Pero todo salió mal. Usted lo descubrió demasiado rápido, y los Rubalcaba tienen orejas en todos lados. Alguien en el pueblo habló de un caballo con un objeto extraño, y ellos conectaron los puntos. El doctor Ríos se levantó y caminó hasta la ventana, apartando 1 centímetro la persiana para mirar la calle vacía. Esos hombres, los ingenieros, son el equipo de seguridad del cártel, expertos en hacer que las cosas y las personas desaparezcan. A su líder le dicen el ingeniero. Es frío, metódico, no dejará piedra sin remover hasta encontrar ese chip. Mendoza se levantó, suplicante. Doctor, usted tiene que darme el chip. Me voy a ir, los voy a llevar lejos de aquí, es mi problema. Ya no es solo su problema, Mendoza, dijo una voz grave desde la puerta que conectaba con la sala de espera. Ambos hombres giraron, sobresaltados. Miguel García estaba allí, con Luis pegado a su lado, la cara pálida y los ojos muy abiertos. Habían entrado por la puerta lateral que el doctor siempre dejaba sin llave para las emergencias. Miguel, dijo el doctor Ríos, alarmado, ¿qué haces aquí? Es peligroso. Los vi venir a su casa, doctor. 2 hombres con camisas oscuras. Dio la vuelta a la esquina y los esquivamos. Miguel entró en la consulta, su mirada dura clavada en Mendoza. Escuché lo último. Usted es el responsable. Mendoza bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada del vaquero. Lo siento, don Miguel, de verdad. Nunca quise que usted y el niño... ¿Qué hay en ese sótano? Lo interrumpió Miguel, yendo directo al grano. ¿Por qué es tan importante? Mendoza tragó saliva. Pruebas, nombres de policías a sueldo del cártel, nombres de políticos, hasta algunos muy altos, de jueces, de soldados, y registros de dinero. Mucho dinero enviado a cuentas en el extranjero. Si eso sale a la luz... El cártel de los Rubalcaba se viene abajo, y muchas personas poderosas caen con ellos. Luis, que había estado en silencio, habló con una voz clara. Por eso quieren lastimar a Relámpago. Todos lo miraron. El niño tenía la razón. No querían al caballo. Querían silenciar el secreto que llevaba dentro, y a todos los que lo hubieran tocado. Miguel puso una mano en el hombro de su nieto, luego miró al doctor y a Mendoza. Entonces no podemos quedarnos con esto, ni podemos dárselo a usted, Mendoza. Si ellos lo atrapan, lo recuperan todo. ¿Qué hacemos?, preguntó el doctor Ríos. Miguel guardó silencio por un momento, sus ojos en el plano de la computadora. Luego miró a Luis. El caballo. El mensajero. Usted dijo que lo usó porque iría de pueblo en pueblo. Mendoza asintió. Sí, pero falló, se quedó aquí. Tal vez no, murmuró Miguel pensando en voz alta. Él sabe de dónde vino. Los animales tienen instinto, recuerdan los caminos. El doctor Ríos frunció el ceño. ¿Qué sugiere? Que el mensajero no ha terminado su trabajo, dijo Miguel con una calma que a él mismo le sorprendía. Él conoce el camino hacia donde lo trajeron, hacia donde empezó todo esto, hacia el sótano. Mendoza abrió los ojos con una chispa de esperanza mezclada con terror. Es posible, si el viaje no fue muy largo en camión, si él estuvo consciente, podría recordar. No podemos ir a la policía, continuó Miguel. Usted mismo dice que algunos están en la lista, no sabemos a quién confiar, pero si encontramos el sótano, si tenemos las pruebas físicas en la mano, entonces podemos ir a alguien en quien sí podamos confiar. A las noticias, a los federales honestos.
Es una locura, dijo el doctor Ríos. Es peligrosísimo. Quedarnos aquí es más peligroso, replicó Miguel. Ellos ya están en San Ignacio, pronto preguntarán en todos los ranchos, encontrarán el mío, encontrarán la cueva, es solo cuestión de tiempo. Miró a Luis, luego al doctor y finalmente a Mendoza. El caballo nos guía, nosotros lo seguimos. Usted, Mendoza, nos dice qué esperar. Usted, doctor, guarda el chip y el plano, por si fallamos. Se hizo un silencio en la habitación, solo roto por el zumbido de la lámpara. La propuesta era descabellada, pero en sus ojos, cada uno podía ver que era la única opción que tenían. Mendoza fue el primero en asentir, lentamente. Yo los guío, conozco la zona general, y quiero redimirme, de verdad. El doctor Ríos cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, su decisión estaba tomada. De acuerdo, pero no podemos esperar, tienen que salir antes del amanecer. Miguel asintió. Voy por el caballo. Luis se queda con ustedes. Preparen lo que necesitemos. Agua, comida, una linterna, lo básico. Abuelo, yo voy contigo, dijo Luis inmediatamente, agarrándole la mano. Miguel miró a su nieto. Vio el miedo, pero también una determinación que no era de un niño de 8 años. Era la determinación de quien no quiere perder a su familia. Asintió. Bien, pero te quedas atrás de mí, y haces exactamente lo que yo diga. Luis asintió con fuerza. Mendoza, mientras tanto, miraba el plano en la pantalla, memorizando detalles. El sótano está en las montañas, al norte, terreno difícil, pero si el caballo realmente recuerda el camino, puede llevarnos por las veredas que los vehículos no pueden usar. El doctor Ríos comenzó a reunir suministros de su botiquín. Vendas, antiséptico, analgésicos. Su mente práctica ya estaba en modo supervivencia. Yo los alcanzaré en el punto que acordemos. Con más provisiones, no podemos ir todos juntos, llamaríamos mucho la atención. Miguel asintió. Era un plan. Frágil, peligroso, pero un plan al fin. Tomó a Luis de la mano y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir se volvió hacia Mendoza. Usted puso este problema en nuestro camino, señor. Ahora va a ayudarnos a sacarlo. No nos falle. Mendoza lo miró, y por primera vez hubo algo más que miedo en sus ojos. Había un propósito. No lo haré, don Miguel, se lo juro. Miguel y Luis se deslizaron en la noche, rumbo a las colinas, rumbo a la cueva donde un caballo flaco esperaba, sin saber que estaba a punto de convertirse en una brújula viviente, en la única guía hacia la verdad que podía salvarlos o condenarlos para siempre. La cueva estaba fría y silenciosa cuando Miguel y Luis llegaron. La grieta en el techo dejaba caer un hilo de luz de luna que iluminaba a Relámpago, que estaba de pie, masticando lentamente el último resto de heno. Al verlos entrar, el caballo levantó la cabeza y relinchó suavemente, un sonido bajo y ronco, pero lleno de reconocimiento. Luis corrió hacia él inmediatamente, olvidando por un momento el miedo del pueblo. Hola, Relámpago. ¿Estás bien? Miguel encendió una linterna pequeña, la apuntó al suelo para no cegar al animal, y revisó la herida en el costado. El doctor había hecho un buen trabajo. La pequeña incisión estaba limpia y cerrada. El caballo ya no parecía tener ese dolor profundo en los ojos. Ahora miraba alrededor con más curiosidad, sus orejas moviéndose para captar cada sonido. Se ve mejor, comentó Miguel, más para sí mismo que para Luis. Más fuerte. Claro que sí, abuelo. Ya come, ya bebe agua. Luis acariciaba el largo cuello del animal. ¿Cuándo lo podemos llevar a casa? Miguel no respondió de inmediato. Se sentó en una roca plana y miró a su nieto. Luis, tenemos que hablar. El tono de su voz hizo que Luis se detuviera. Se acercó y se sentó en el suelo frente a su abuelo. ¿Pasa algo malo? Escuchaste al señor Mendoza. Esas personas malas quieren lo que tenía Relámpago dentro. Y ahora saben que nosotros lo tenemos, o que lo teníamos. Miguel eligió sus palabras con cuidado. No podemos volver a casa todavía. Es el primer lugar donde nos buscarán. Los ojos de Luis se agrandaron. Entonces, ¿nos vamos a quedar aquí? ¿En la cueva? No, aquí tampoco es seguro para siempre. Tenemos que movernos. Miguel respiró hondo. El doctor y el señor Mendoza creen que Relámpago puede recordar el camino por donde lo trajeron. El camino hacia el lugar de donde sacaron el secreto. Luis miró al caballo, luego a su abuelo. Relámpago sabe dónde está el sótano. Puede que sí, los animales tienen buena memoria para los caminos, especialmente los caballos. Miguel se inclinó hacia adelante. Si él nos lleva allí, podríamos encontrar las pruebas de las que habló el señor Mendoza, y con esas pruebas podríamos pedir ayuda de verdad, ayuda que esos hombres malos no puedan detener. La idea era enorme. Luis la procesó en silencio. ¿Y después?
¿Podremos volver a casa? Esa es la esperanza, muchacho. Miguel puso una mano en su rodilla. Pero el camino puede ser duro y largo. En ese momento, Relámpago resopló con fuerza, dio un paso hacia la entrada de la cueva, tirando del mecate que lo sujetaba, olfateó el aire que entraba por las enredaderas. «¿Quiere salir?», dijo Luis. «Tiene razón, no puede estar siempre aquí adentro». Miguel se levantó. «Vamos a sacarlo un rato, al claro que está frente a la cueva, con cuidado». Desataron a Relámpago y lo guiaron fuera de la cueva. La noche era fresca y estrellada. El caballo salió y estiró el cuello, olfateando el viento que venía del norte. Dio unos pasos, alejándose de la entrada, y se detuvo. No comía la hierba a sus pies, solo miraba fijamente hacia la oscuridad, hacia las siluetas negras de las montañas más altas de la Sierra Madre, que se recortaban contra el cielo llenos de estrellas. Miguel y Luis lo observaron. Relámpago permaneció así por varios minutos, inmóvil como una estatua. Luego, de repente, dio un paso decidido hacia el norte. Otro. El mecate que Luis sostenía se tensó. «Abuelo, mira». Relámpago no tiraba con fuerza, pero su intención era clara. Quería caminar en esa dirección. «Espera, amigo», murmuró Miguel, acercándose. Tomó el mecate de las manos de Luis y dio un poco de holgura. «Vamos a ver». Dejó que Relámpago caminara unos 10 pasos. El caballo siguió avanzando, sin vacilar, olfateando el aire de vez en cuando, como si siguiera un rastro invisible. No iba hacia el camino que bajaba al pueblo. Iba hacia un sendero estrecho y casi invisible, que se adentraba en los matorrales, rumbo a las colinas más altas. Miguel lo detuvo suavemente. Relámpago se resistió un momento, dando un pequeño tirón, pero luego se calmó. Volvió la cabeza y miró a Miguel, como si preguntara por qué lo detenían. «Él sabe», dijo Luis, con absoluta certeza. «Sabe a dónde ir». Miguel asintió lentamente. No era una prueba definitiva, pero era una señal. Un animal tan débil, que acababa de pasar por una cirugía, no mostraría esa determinación sin una razón. El instinto, o la memoria, lo estaba llamando. «Regresemos a la cueva por ahora», dijo Miguel. «Mañana al amanecer, volveremos con el doctor y el señor Mendoza. Les diremos lo que vimos». Pasaron el resto de la noche en la cueva, compartiendo un poco de agua y galletas que Miguel había traído. Luis se durmió acurrucado contra Relámpago, que se había echado en el suelo de tierra. Miguel permaneció despierto, vigilando la entrada, escuchando los sonidos de la noche. Su mente trabajaba. Confiar en un caballo flaco para encontrar un escondite secreto en las montañas parecía una locura, pero era la única pista que tenían. Al amanecer salieron de la cueva y regresaron al rancho con precaución. Todo parecía tranquilo, no había señales de las camionetas negras. Encontraron una nota del doctor Ríos bajo una maceta, en la Carbonería Vieja, al sur del pueblo, al mediodía. La carbonería era un lugar abandonado a las afueras de San Ignacio, donde antes se hacía carbón. Era discreto y alejado de las miradas curiosas. A la hora indicada, Miguel y Luis llegaron allí. El doctor Ríos y el señor Mendoza ya estaban esperando dentro del cobertizo ruinoso. Mendoza parecía un hombre acorralado, saltando al menor ruido. «¿Y?», preguntó el doctor Ríos de inmediato. «¿El caballo?». Miguel les contó lo que habían visto, cómo Relámpago había mirado hacia las montañas y había intentado caminar hacia el norte con decisión. Mendoza escuchó, y un destello de algo parecido a la esperanza iluminó su rostro cansado. «Es la dirección general. El sótano está al norte de aquí, en las estribaciones de la Sierra Madre. Si el animal realmente recuerda el camino, podría llevarnos por los atajos, por donde no pasan los vehículos». «¿Estamos seguros de esto?», preguntó el doctor Ríos, escéptico. «¿Podría ser solo el instinto de un animal salvaje de ir a las colinas?». «No», intervino Luis, con una convicción que sorprendió a los adultos. «No era así. Él olfateaba el aire como cuando tú, abuelo, buscas el camino a casa en la oscuridad, como si reconociera algo». Todos miraron al niño. Su simple observación tenía más peso que cualquier teoría complicada. «Es un riesgo», admitió Miguel, «pero es el único plan que tenemos. Si nos quedamos, nos encuentran. Si tratamos de ir a la policía, no sabemos a quién acudir. Esto es algo que podemos hacer nosotros mismos». El doctor Ríos suspiró. Sacó un mapa de papel de su bolso y lo extendió en el suelo polvoriento. Señaló con un dedo. «Estamos aquí, en San Ignacio. Las montañas están aquí al norte. Es un terreno muy amplio. Sin un punto exacto, es como buscar una aguja en un pajar. Pero tenemos un punto exacto», dijo Mendoza. Sacó una libreta y escribió las coordenadas del papelito.
21 grados, 30 minutos, 15 segundos norte, 104 grados, 45 minutos, 30 segundos. Oeste. Estas son las coordenadas del sótano, yo las sé de memoria. Podemos verificar la dirección general con una brújula. Si el caballo va hacia el norte y nosotros chequeamos con la brújula que vamos hacia estas coordenadas, entonces vamos bien. Miguel miró los números y letras. No entendía de coordenadas, pero entendía la determinación en la voz de Mendoza. ¿Cuánto tiempo de camino? Mendoza se encogió de hombros. A pie, con un caballo débil, quizás 4 días, 5 días, depende del terreno y de si nos perdemos. Llevaremos provisiones para una semana, dijo el doctor Ríos, tomando el mando práctico. Agua, comida que no se eche a perder, cobijas, un botiquín. Yo los alcanzaré al final del primer día, en un punto que acordemos. Salir todos juntos del pueblo llamaría mucha atención. ¿Y los hombres malos?, preguntó Luis. Ellos buscarán en los pueblos, en las carreteras, dijo Mendoza. No pensarán que nos adentramos a pie por la sierra con un caballo. Al menos no al principio. El plan se fue formando, frágil como el cristal de la cápsula, pero era un plan. Acordaron que Miguel, Luis y Relámpago saldrían al amanecer del día siguiente. Irían a la cueva y dejarían que el caballo guiara. Mendoza los acompañaría desde el principio. Conocía el terreno y las coordenadas. El doctor Ríos regresaría a su clínica, prepararía más provisiones y los alcanzaría al anochecer en el Pozo de los Encinos, un lugar con agua conocido por los pocos cazadores de la zona. Una vez que empecemos, dijo Miguel, mirando a cada uno a los ojos, no hay vuelta atrás. Todos lo entendemos, ¿verdad? Mendoza asintió. El doctor Ríos asintió. Luis asintió con más fuerza que nadie. Al salir de la carbonería, el sol de la tarde calentaba la tierra. Miguel sintió el peso de lo que iban a hacer. No era un viaje cualquiera, era una huida hacia lo desconocido, guiados por la memoria de un animal que apenas empezaba a vivir de nuevo. Esa noche, mientras empacaba unas pocas pertenencias en una mochila vieja, Luis se acercó a él. «Abuelo, ¿Relámpago podrá con el camino?» Miguel miró por la ventana, hacia las colinas oscuras donde estaba escondido el caballo. «Es flaco, pero es resistente. Y tiene una razón para caminar ahora, igual que nosotros». Luis asintió. «Yo le voy a hablar en el camino, para que no se sienta solo». Miguel puso una mano en la cabeza despeinada del niño. «Esa es una buena idea, muchacho, una muy buena idea». El amanecer del día siguiente llegó con un cielo gris y pesado. Había una ligera neblina que se aferraba a las colinas como un fantasma. En la cueva, Miguel, Luis y el señor Mendoza terminaban de prepararse. Habían llenado 2 cantimploras grandes con agua, y en unas mochilas metieron galletas, latas de atún, frijoles cocidos y fruta seca. El doctor Ríos les había dado un botiquín pequeño y limpio. Relámpago estaba listo. Miguel le había puesto un cabestro suave, más cómodo que el mecate. El caballo parecía inquieto, moviendo las patas y mirando constantemente hacia la entrada de la cueva. «Parece que él también sabe que hoy es el día», comentó Mendoza, ajustando su mochila. Llevaba un sombrero de campo y parecía un ranchero más, aunque sus ojos seguían saltando ante cada sonido. «Vamos», dijo Miguel, «antes de que el pueblo despierte por completo». Salieron de la cueva. Miguel apartó las enredaderas por última vez y las dejó caer, cubriendo la entrada. No sabían cuándo, o si, volverían. Miguel tomó el cabestro. «Vamos, Relámpago, muéstranos». Por un momento el caballo no se movió, solo olfateó el aire frío de la mañana. Luego, con una determinación tranquila, giró su cuerpo y comenzó a caminar. No tomó el sendero que bajaba al pueblo. Se dirigió hacia el norte, hacia una vereda estrecha y empinada que subía entre los matorrales y las rocas. Mendoza sacó una brújula de metal vieja. La observó. Luego miró la dirección que tomaba el caballo. Asintió para sí mismo. «Va bien, rumbo norte-noreste. Es la dirección correcta». Caminaron en silencio las primeras horas. El sendero era difícil, a veces desaparecía bajo la hojarasca o se dividía en 2. Cada vez que llegaban a un punto así, Miguel dejaba que Relámpago eligiera. El caballo siempre, sin vacilar, tomaba una dirección. A veces olfateaba el suelo, otras veces levantaba la cabeza y parecía escuchar algo que ellos no podían oír. Luis caminaba cerca de las patas traseras del caballo, hablándole en voz baja. «Así está bien, Relámpago, tú sabes. Confiamos en ti». A media mañana se detuvieron a descansar junto a un arroyo pequeño. El agua era clara y fría. Relámpago bebió largamente. Miguel le dio un puñado de avena de una bolsa. Mendoza se sentó en una piedra, consultando su brújula y un pequeño cuaderno donde había anotado las coordenadas.
Hemos avanzado bien, pero esto es solo el principio. El terreno se pondrá más difícil. ¿Cómo de difícil?, preguntó Miguel, ofreciéndole una galleta a Luis. Cañadas, barrancos, zonas sin senderos. La Sierra Madre no perdona. Mendoza miró a Luis. ¿El niño podrá? Puedo, dijo Luis inmediatamente, con la boca llena de galleta. Miguel no dijo nada, pero observó a su nieto. Sabía que la fuerza de un niño de 8 años tenía límites. Rezó para que su determinación fuera más grande que su cansancio. Continuaron caminando. El sol logró romper la neblina y empezó a calentar. Las moscas zumbaban a su alrededor. El sendero a veces los llevaba por laderas abiertas, donde se sentían expuestos. Miguel instintivamente buscaba la cubierta de los árboles, no solo por el sol, sino por la posibilidad de que alguien los estuviera viendo desde lejos. Alrededor del mediodía, Relámpago los guió a un pequeño valle escondido entre 2 colinas. Había pasto más verde y un pequeño remanso de agua. Parecía un buen lugar para una pausa más larga. ¿Hacemos aquí la comida?, preguntó Luis, viendo el pasto. Relámpago puede comer un poco. Mendoza miraba alrededor con nerviosismo. Es un lugar muy abierto, se nos puede ver desde las colinas. El caballo necesita descansar y comer, dijo Miguel con firmeza. Y Luis también. Nos quedamos 1 hora, nos turnamos para vigilar. Así lo hicieron. Miguel vigió primero, subiendo a una roca más alta para tener una vista del valle. No vio nada excepto pájaros y el lento movimiento de las nubes. Mendoza preparó una comida fría de atún y galletas. Luis se sentó junto a Relámpago, acariciándole el cuello mientras el caballo arrancaba bocados de pasto con calma. ¿Crees que él realmente nos está llevando a un lugar secreto?, preguntó Luis a Mendoza. El ex contador dejó de morder su galleta. Sí, lo creo. Los animales son más honestos que las personas. No tienen motivos ocultos. Si él camina con tanta seguridad, es porque su cuerpo recuerda este camino. ¿Y qué pasará cuando lleguemos? Mendoza miró sus manos. Encontraremos una puerta, una entrada escondida, y dentro, espero que encontremos la verdad, y que con ella podamos detener a mucha gente mala. Después de 1 hora, Miguel dio la orden de seguir. Relámpago, ahora con el estómago lleno de hierba fresca, parecía renovado. Caminaba con un paso más firme. La tarde se les echó encima. El camino empezó a subir de verdad, metiéndose en zonas de pinos altos y rocas grandes. Caminar se hizo más lento, más agotador. Luis empezó a quedarse atrás, sus pasos se volvieron más pesados. Miguel lo notó. Vamos, muchacho, un poco más. El doctor nos espera en el pozo de los encinos. ¿Está muy lejos, abuelo? Para el atardecer tenemos que estar allí, dijo Mendoza, consultando su brújula. Vamos por buen camino, el pozo está en un cañón más adelante. Para animar a Luis, Miguel comenzó a cantar una canción vieja de vaqueros, una que le cantaba a su hija Carmen cuando era pequeña. Su voz era ronca y no muy afinada, pero a Luis le hizo sonreír. Incluso Relámpago parecía caminar al ritmo. El sol empezaba a teñir el cielo de naranja cuando llegaron al borde de un cañón. Abajo serpenteaba un arroyo. A un lado, entre unos encinos grandes y retorcidos, se veía un charco de agua más profunda y oscura. El pozo de los encinos. Ahí es, dijo Mendoza, aliviado. Bajaron con cuidado por una vereda de cabras. El lugar estaba en sombras y era fresco. Justo cuando llegaban al borde del agua, un sonido los hizo detenerse en seco. Fue el ruido de una rama quebrándose. No era un animal pequeño. Miguel empujó a Luis detrás de él. Mendoza se agachó, buscando con la vista entre los árboles. Relámpago resopló, alarmado, y dio un paso atrás. De detrás de un encino grande salió una figura. Era el doctor Ríos. Llevaba una mochila grande y parecía tan cansado como ellos. Soy yo, dijo el doctor, levantando las manos para calmarlos. Llegué hace 1 hora. Los vi bajar. Todos soltaron el aire que no sabían que estaban conteniendo. Miguel relajó los hombros. «Doctor, qué susto», murmuró Mendoza, poniendo una mano en el pecho. «Lo siento, también yo estoy nervioso». El doctor se acercó, puso su mochila en el suelo. «Traje más cosas, más comida enlatada, pastillas para purificar agua, una tienda de campaña pequeña. Y esto». Sacó una pistola pequeña, una vieja revólver de calibre 38. Miguel la miró con desagrado. «Yo no uso eso, doctor». Yo tampoco, pero mi padre la tenía. Y en este viaje, no sé qué podemos encontrarnos, es por si acaso. El doctor la guardó de nuevo en lo profundo de su mochila, como avergonzado de haberla mostrado. Luego miró a Relámpago. ¿Y él? ¿Ha guiado bien? Sí, dijo Luis, recuperando la voz. Nos trajo directo aquí, ¿verdad, abuelo? Miguel asintió.
Parece saber a dónde va. Mendoza ha estado chequeando con la brújula. Vamos en la dirección correcta. El doctor examinó la herida de Relámpago. Está cicatrizando bien. El camino no le ha hecho daño. Luego miró a Luis. ¿Y tú, Luis? ¿Cómo estás? Con cansancio, admitió el niño. Pero bien, bien. El doctor Ríos comenzó a sacar cosas de su mochila. Entonces armemos el campamento aquí. Hay agua, podemos hacer una pequeña fogata, pero solo un poco, y que no se vea el humo. Mañana seguimos. Mientras el doctor y Mendoza preparaban el lugar para acampar, Miguel llevó a Relámpago a beber al pozo. El caballo bebió, y luego levantó la cabeza, mirando hacia el otro lado del cañón, hacia donde el sendero continuaba subiendo entre las sombras de la noche que caía. Miguel siguió su mirada. Allá arriba, en la oscuridad creciente, estaban las montañas, el corazón del territorio desconocido, el lugar donde, según las coordenadas y la memoria de un caballo flaco, se escondía un secreto que podía cambiar todo. Relámpago resopló. Una nube de vapor en el aire frío de la noche. Parecía ansioso por seguir, como si supiera que su trabajo no había terminado. La mañana en el pozo de los encinos era fría y húmeda. Una capa de neblina baja se aferraba al cañón, envolviendo todo en un silencio algodonoso. Miguel fue el primero en despertarse. Había dormido poco, con un oído siempre alerta. El doctor Ríos ya estaba en pie, calentando agua en una pequeña lata para hacer café instantáneo. Hoy el terreno se pone serio, dijo el doctor, ofreciéndole una taza de metal a Miguel. Miguel asintió aceptando la taza. El calor le quemó los dedos, pero era reconfortante. Observó a Luis, que aún dormía enrollado en su cobija, y a Relámpago, que estaba de pie, atento, como si nunca hubiera cerrado los ojos. El señor Mendoza se despertó tosiendo. El aire es más delgado aquí, uno lo siente. Después de un desayuno rápido y silencioso, galletas y el café amargo, recogieron todo. No dejaron rastro. Miguel mojó las cenizas de su pequeño fuego de la noche anterior y las esparció. «Vamos, Relámpago», dijo Luis, tomando el cabestro. El caballo se movió de inmediato, sin necesidad de que lo guiaran. Dio unos pasos hacia el borde norte del cañón, donde un sendero de piedras sueltas subía de manera casi vertical. «Por ahí no se puede», dijo Mendoza, dudando. Pero Relámpago comenzó a subir. Colocaba sus cascos con cuidado en las grietas de las rocas, balanceándose con una gracia que no parecía posible en un animal tan flaco. Miguel lo siguió, mostrando a Luis dónde poner los pies. El doctor y Mendoza, más torpes en el terreno escarpado, iban detrás, jadeando. La subida fue larga y agotadora. El sol disipó la neblina, revelando un paisaje de piedras grises, pinos achaparrados y un cielo azul despiadado. A cada paso, el aire se hacía más frío y más difícil de respirar. Luis no se quejó, pero Miguel veía cómo se esforzaba. Le tomaba la mano en los tramos más difíciles. «Paso a paso, muchacho, no mires hacia arriba, mira a tus pies». Al mediodía, llegaron a una meseta rocosa. Desde allí, la vista era vasta y desolada. Podían ver hacia atrás el camino que habían recorrido y hacia adelante una sucesión interminable de crestas y barrancos más profundos. No se veía ningún signo de vida humana, solo pájaros grandes que planeaban en las corrientes de aire. Relámpago se detuvo en el borde de la meseta, olfateó el viento que venía del norte. Luego, sin siquiera descansar, giró a la izquierda y comenzó a bajar por una pendiente cubierta de tierra suelta y piedrecillas. «Parece que va directo a ese barranco», señaló el doctor Ríos, preocupado. El barranco era una cicatriz profunda en la tierra, llena de sombras. «Las coordenadas apuntan a una zona de cañadas», dijo Mendoza, consultando su brújula y su cuaderno. «Puede que tenga razón». El descenso fue traicionero. La tierra cedía bajo sus pies. Varias veces, Luis y Mendoza resbalaron, pero Miguel y el doctor los sujetaron a tiempo. Relámpago, sin embargo, parecía seguro, como si cada uno de sus pasos hubiera sido planeado con anticipación. Al fondo del barranco corría un hilo de agua turbia. El aire era fresco y olía a musgo y a piedra mojada. Relámpago bebió un poco y luego siguió caminando, siguiendo el curso del agua hacia arriba. Caminaron así toda la tarde. El barranco se estrechaba, las paredes se hacían más altas y verticales. El sonido del agua era el único que rompía el silencio. La luz del sol apenas llegaba al fondo. Cuando empezaba a atardecer, Relámpago se detuvo de repente. Frente a ellos, el barranco parecía terminar en una pared de roca lisa, cubierta por enredaderas gruesas y musgo colgante. No había salida. «Un callejón sin salida», suspiró el doctor Ríos desanimado. ¿Nos habrá equivocado? Miguel observó a Relámpago. El caballo no parecía desorientado.
Al contrario, se acercó a la pared de roca y olfateó intensamente un punto específico, donde las enredaderas eran más densas. Luego, con un movimiento tranquilo, raspó el suelo con su pata delantera. 1, 2 veces. «Está mostrándonos algo», dijo Luis. Mendoza se acercó. Con cuidado, apartó un poco de las enredaderas con las manos. No encontró nada. Luego, tomó un palo seco y lo usó para empujar más. Las enredaderas estaban viejas y resistentes. «Ayúdenme», pidió. Miguel y el doctor se sumaron, tiraron de las enredaderas que cedieron con un sonido de raíces arrancándose. Bajo la capa de vegetación no había una pared lisa, había algo de metal, oxidado, casi del color de la roca, pero definitivamente metal, el borde de una puerta. Un murmullo de asombro escapó de todos. Mendoza limpió con más fuerza quitando el musgo. Apareció una puerta rectangular de metal pesado, con bisagras enormes. En el centro había una cerradura grande, también oxidada. «El sótano», respiró Mendoza. «Es la entrada de servicio, la de emergencia. La principal debe estar más arriba, camuflada». Relámpago resopló, como si diera su aprobación. Luego se echó en el suelo, agotado. Había llegado. La emoción del descubrimiento fue breve, porque en ese momento, desde arriba, desde el borde del barranco, llegó un sonido que le heló la sangre, el motor de un vehículo, seguido de otro, y luego, voces. «Revisen esa zona. El drone térmico detectó movimiento de calor hace unas horas. Podrían estar en estos cañones». Era una voz dura, autoritaria, la voz del hombre llamado el ingeniero. Todos se quedaron inmóviles, pegados a la pared de roca, bajo la puerta oculta. El doctor Ríos apagó de un soplido la linterna que había encendido. La oscuridad los envolvió. «No podemos quedarnos aquí», susurró Miguel. «Nos van a ver desde arriba». «La puerta está cerrada», susurró Mendoza, desesperado. «Necesitamos una llave, o algo para forzarla». Arriba, las luces de linternas poderosas comenzaron a barrer las paredes del barranco, haces de luz blanca que cortaban la oscuridad bajando lentamente hacia ellos. «Hay un caballo abajo», gritó otra voz. «Y huellas, bajen». El corazón de Miguel latía con tanta fuerza que le parecía que el eco lo delataría. Luis se aferró a su brazo, temblando. Relámpago intentó levantarse, asustado por las luces y las voces. «Mendoza», dijo el doctor Ríos con una calma urgente. «La llave. ¿Usted tenía una llave?» Mendoza se golpeó la frente con la mano. «Sí, sí. Me dieron una, hace años, para emergencias». Comenzó a buscar frenéticamente en sus bolsillos. «La guardé siempre, en un llavero». Las luces se acercaban. Ya podían oír el sonido de botas deslizándose por la pendiente, de piedras cayendo. «Apúrese», rogó Miguel, poniendo su cuerpo delante de Luis. Mendoza sacó un llavero pequeño y oxidado de su bolsillo. En él había 3 llaves. Con manos que temblaban incontrolablemente, trató de encajar una en la cerradura. No entraba. Probó con la segunda. Las voces estaban más cerca. «Allí, en esa pared, hay algo». La segunda llave tampoco entró. Mendoza maldijo en voz baja. Probó con la tercera. Esta entró. Giró. La cerradura emitió un chasquido sordo, como de algo que no se había movido en años. Mendoza empujó la puerta. Con un gruñido de metal contra piedra, la pesada puerta de hierro cedió unos centímetros, revelando una oscuridad aún más profunda. «Adentro», ordenó Miguel. El doctor Ríos agarró a Relámpago del cabestro y lo jaló hacia la abertura. El caballo dudó, asustado por el agujero oscuro, pero una piedra que cayó cerca lo decidió. Entró de un salto. Miguel empujó a Luis dentro. Luego entró él. Mendoza fue el último. Justo cuando una luz de linterna iluminaba completamente el área donde habían estado, él se coló y con un esfuerzo enorme tiró de la pesada puerta para cerrarla desde dentro. Se oyó un clang metálico cuando la puerta se cerró de golpe. La oscuridad fue absoluta, rota solo por el jadeo de sus respiraciones y el inquieto movimiento de Relámpago. Afuera las voces se hicieron más fuertes, confusas. «La puerta, hay una puerta aquí. Ábranla». Golpes secos resonaron en el metal, pero la puerta no cedió. Estaba hecha para resistir. Miguel encendió su linterna. El haz de luz reveló un túnel estrecho, excavado en la roca, que descendía en una pendiente suave. El aire olía a tierra, a frío y a algo más. A aceite y a papel viejo. Estaban dentro. Habían encontrado el sótano, pero también habían metido a los lobos en la madriguera, y ahora la única salida estaba bloqueada por los hombres que querían acabar con ellos. La puerta de metal gruesa ahogaba los golpes del exterior, pero no los silenciaba por completo.
Cada impacto, como un latido de un corazón de hierro enfermo, resonaba en el túnel estrecho. No pueden entrar, jadeó Mendoza, apoyando la espalda contra la puerta fría. Está hecha para resistir, pero tienen herramientas, eventualmente. No nos quedaremos para verlo, dijo Miguel, su voz firme en la oscuridad. Su linterna recorría el túnel. Era un pasadizo bajo, tallado en la roca viva, que descendía hacia las entrañas de la montaña. Tenemos que avanzar. Relámpago resopló, el sonido amplificado en el espacio cerrado. El caballo estaba nervioso, sus ojos mostraban el blanco en la luz de la linterna. Vamos, amigo, susurró Luis tomando el cabestro. Aquí adentro es más seguro. Su voz temblaba un poco, pero actuó con decisión. Relámpago lo siguió. El doctor Ríos encendió su propia linterna. Mendoza, usted conoce este lugar. ¿A dónde lleva este túnel? El ex contador tragó saliva. A la sala principal, al archivo. Es la ruta de mantenimiento para los generadores y las tuberías. Se adelantó, tomando la delantera. Síganme. Y cuidado donde pisan. Puede haber cables. Caminaron en fila india, Mendoza al frente, luego Luis con Relámpago, Miguel y el doctor Ríos cerrando la retaguardia. El aire era frío y olía a humedad, aceite rancio y cada vez más a papel viejo y polvo. Los golpes en la puerta se fueron haciendo más distantes, hasta convertirse en un eco lejano. El túnel dio un giro brusco y terminó abruptamente en una pequeña plataforma de metal. Frente a ellos, un vasto espacio se abría en la oscuridad. Mendoza encontró un interruptor en la pared. Con un clic seco, una hilera de luces fluorescentes, cubiertas de polvo y telarañas, parpadeó, y luego se encendió con un zumbido. La luz era débil y parpadeante, pero suficiente. El grupo contuvo el aliento. Estaban en una caverna artificial del tamaño de una cancha de básquetbol. El techo era alto y estaba sostenido por vigas de acero. A lo largo de las paredes había estanterías metálicas, de piso a techo, repletas de cajas de archivo, carpetas y legajos. En el centro de la sala había varias mesas largas con ordenadores viejos, sus pantallas negras y polvorientas. Había máquinas de fax, impresoras y en una esquina, generadores diésel silenciosos. Era el corazón del sótano, el archivo del cártel. Dios mío, murmuró el doctor Ríos, es enorme. Mendoza caminó hacia las estanterías, pasando un dedo por el lomo de una caja. Dejó un rastro limpio en el polvo. Aquí está todo, cada pago, cada nombre, cada transacción sucia de los últimos 15 años. Miguel miró alrededor, abrumado. No eran solo papeles. En una mesa veía pilas de discos duros externos, cintas de video, incluso paquetes de dinero en efectivo, todavía embalados. Esto era poder, poder concentrado y escondido. Luis se quedó junto a Relámpago, acariciando su cuello para calmarlo. El caballo parecía menos asustado ahora. Sus orejas estaban erguidas, girando, escuchando. No escuchaba los papeles, escuchaba algo más. Primero, tenemos que asegurar la puerta por la que entramos, dijo Miguel, volviendo a la realidad. Mendoza, ¿hay otra manera de bloquearla desde aquí? Mendoza asintió. Sí, hay una barra de seguridad en una caja de herramientas, cerca de los generadores. Fue hacia la esquina y regresó con una pesada barra de metal. Con esto, se coloca en unos soportes en la pared. Ni con un ariete la abren fácilmente. Hazlo, ordenó Miguel. Mientras Mendoza corría de regreso por el túnel para colocar la barra, el doctor Ríos se acercó a una de las estanterías. Sacó una carpeta al azar, la abrió. Contenía recibos de banco, fotografías borrosas de reuniones y listas con nombres. Muchos nombres, algunos con títulos como capitán o licenciado. Su rostro se puso pálido. Esto es inconcebible, dijo, su voz un hilo. Aquí hay pruebas contra medio estado. En ese momento un sonido los hizo a todos girar. No era un sonido de la puerta, era un sonido dentro de la sala. Un golpe sordo, y luego un rasguño, como de uñas sobre metal. Vino de un rincón oscuro, detrás de la última hilera de estanterías, donde la luz parpadeante no llegaba bien. ¿Qué fue eso?, preguntó Luis, apretándose contra Miguel. Relámpago reaccionó antes que cualquiera. Emitió un suave relincho, un sonido que no era de miedo, sino de reconocimiento. Dio un paso hacia el sonido, tirando del cabestro que Luis sostenía. Relámpago, espera, dijo el niño, pero el caballo siguió avanzando, con una determinación tranquila. Miguel y el doctor intercambiaron una mirada y lo siguieron. Con las linternas en alto, detrás de las estanterías, encontraron algo que no esperaban. No era otra pared.
Era una celda, una pequeña habitación de unos 2 metros por 2, con barrotes gruesos de acero desde el suelo hasta el techo de la caverna. Una puerta de reja con un candado grande la sellaba, y dentro de la celda había alguien, una mujer. Estaba sentada en una cama de tablones envuelta en una manta sucia. Tenía el pelo largo y enmarañado, la piel pálida y delgada. Al ser iluminada por las linternas, levantó un brazo para protegerse los ojos, acostumbrados a la penumbra. El doctor Ríos se quedó paralizado. Su linterna cayó al suelo con un ruido metálico que retumbó en la sala. «No», susurró. Luego, con una voz quebrada que no parecía la suya, gritó: «Ana». La mujer en la celda bajó el brazo lentamente. Sus ojos, grandes y oscuros como los de su hermano, se abrieron de par en par. La confusión dio paso a una incredulidad total. «¿Salvador?». Su voz era ronca, áspera por la falta de uso. «¿Salvador? ¿Eres tú?». El doctor Ríos se abalanzó hacia los barrotes, agarrando el metal frío con ambas manos. «Ana, Dios mío, Ana», lloraba abiertamente, sin vergüenza. «Te dieron por muerta, desaparecida. ¿Estás aquí?». Ana, la periodista, se levantó tambaleándose. Se acercó a los barrotes, sus dedos delgados encontrando los de su hermano. ¿Cómo llegaste aquí?». «Por el caballo», dijo Miguel, aún recuperándose del asombro. «Por Relámpago». En ese momento, Relámpago se acercó más a la celda, metió su hocico entre los barrotes y olfateó el aire cerca de Ana. Luego emitió otro relincho, suave y profundo, y rozó su nariz contra la mano que ella extendió entre los barrotes. Ana miró al caballo, y una luz de entendimiento cruzó su rostro demacrado. Una lágrima surcó la suciedad de su mejilla. «Tú», le dijo al caballo, con una ternura infinita, «lo lograste, encontraste a alguien». Volvió a mirar a su hermano. Él era mi único contacto con el exterior. El veterinario que trabajaba para ellos, el que le puso el chip, a veces me dejaba cuidarlo, me dejaba darle agua, acariciarlo. Me dijo que el caballo sería nuestra esperanza, que llevaría el mensaje. Una tos seca la sacudió. Pero luego el veterinario desapareció, y a mí me encerraron aquí para siempre. Pensé que el caballo había muerto. Mendoza llegó corriendo, jadeando. «La barra está puesta, pero…». Se detuvo en seco al ver la celda. «Señorita Ana, usted está viva». Ana lo miró, y su expresión se endureció un poco. «Mendoza, el contador». Así que al final creció una conciencia. Mendoza bajó la cabeza. «Demasiado tarde, lo sé». «No hay tiempo para esto», interrumpió Miguel, aunque su corazón se conmovía por la escena. «Ana, usted es la verdadera guardiana del secreto, ¿verdad?». Ana asintió, apoyándose en los barrotes. «Sí, yo empecé a investigar al cártel. Descubrí la existencia del sótano. Me capturaron cuando intentaba documentarlo. Me trajeron aquí, me obligaron a organizar parte de este archivo, y luego me encerraron. Para que el secreto muriera conmigo». Miró a su hermano. «Tienes que sacar las pruebas, Salvador, las más importantes. Las listas de nombres, los discos duros con las transacciones internacionales, son la clave. Vamos a sacarte a ti primero», dijo el doctor Ríos, con feroz determinación. «Mendoza, la llave de esta celda». Mendoza palideció. Yo no tengo la llave de esto, solo la de las puertas exteriores. La llave de la celda la debe tener el ingeniero o alguno de sus hombres». En ese preciso instante, un estruendo ensordecedor retumbó desde el túnel de entrada. No eran golpes, era el sonido de algo pesante siendo forzado. Luego, un crujido de metal estresado. «Están forzando la puerta», gritó Mendoza. «La barra no aguantará mucho». El pánico frío y agudo los recorrió a todos. Habían encontrado el tesoro, habían encontrado a Ana, pero ahora estaban atrapados en una ratonera, con los gatos a punto de entrar. El estruendo en la puerta de metal retumbó como un trueno dentro del sótano. Un golpe seco, seguido del chirrido de metal cediendo. «La barra se está doblando», gritó Mendoza, retrocediendo hacia el centro de la sala. El pánico, frío y afilado, clavó sus garras en todos. Miguel instintivamente empujó a Luis detrás de él. El doctor Ríos se aferró a los barrotes de la celda, mirando desesperadamente a su hermana. Ana, sin embargo, no parecía asustada. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una urgencia clara. «La salida de emergencia», dijo, su voz ronca pero firme. «Al otro lado del archivo hay una puerta camuflada en la roca. Lleva a un túnel. El túnel sale a un barranco, lejos de aquí». «¿Dónde?», preguntó Miguel agarrándola de la idea como un hombre ahogado.
Ana señaló más allá de las estanterías, hacia la pared opuesta a donde habían entrado. Allá, donde están los generadores viejos, hay una palanca escondida detrás de una caja de fusibles. Tienen que apurarse. Otro golpe monumental sacudió la puerta de entrada. Se oyó un crujido metálico definitivo. La barra de seguridad había cedido. ¡Ya vienen!, chilló Mendoza. Miguel tomó una decisión en una fracción de segundo. Doctor, usted y Luis, con Ana, busquen la palanca, sáquenla de ahí. Mendoza, ayúdeme, tenemos que retrasarlos. ¿Cómo?, preguntó Mendoza temblando. Miguel miró rápidamente alrededor. Su mirada cayó en las pesadas estanterías metálicas llenas de cajas. Derribamos una, bloqueamos el paso del túnel. Sin esperar respuesta, Miguel se lanzó contra una de las estanterías. Era enorme y pesada. Mendoza, después de un segundo de duda, lo siguió. Los dos hombres empujaron con todas sus fuerzas. La estantería se balanceó, crujió, y con un estruendo atronador, cayó de lado justo frente a la boca del túnel de entrada, derramando una avalancha de cajas, papeles y polvo. En ese mismo instante, la puerta exterior se abrió de golpe. La luz blanca de varias linternas poderosas cegó a Miguel y Mendoza. Tras la luz, se veían siluetas de hombres entrando. ¡Alto!, rugió una voz. Era la voz del ingeniero. Mendoza se quedó paralizado mirando a su antiguo jefe. Miguel lo agarró del brazo y lo jaló hacia atrás, hacia el laberinto de estanterías. ¡Corre! Disparos, no apuntados a ellos, sino al techo, de advertencia. El sonido fue ensordecedor en el espacio cerrado. Encuéntrenlos, recuperen el archivo, ordenó el ingeniero. Miguel y Mendoza corrieron hacia donde estaban los demás. El doctor Ríos y Luis ya habían encontrado la caja de fusibles. Luis, con sus manos pequeñas, había metido los dedos en un hueco y jalado una palanca oxidada. Con un sonido de piedra raspando, una sección de la pared rocosa, perfectamente disimulada, se abrió hacia adentro, revelando un túnel oscuro y angosto. «Aquí», gritó el doctor. Ana, desde dentro de la celda, los observaba con angustia. «Váyanse, sáquenlo todo de aquí». «No te dejamos», gritó su hermano. Buscaba algo, cualquier cosa para romper el candado. Agarró una barra de metal que había en el suelo. En ese momento, Relámpago, que había estado observando todo con ojos muy abiertos, se acercó a la celda, dio un paso atrás. Luego, con una fuerza repentina, se lanzó hacia adelante y pateó la puerta de reja con sus patas delanteras. El golpe fue seco y potente. El candado viejo y oxidado saltó en pedazos. La puerta se abrió de golpe, chirriando sobre sus goznes. Todos se quedaron boquiabiertos. Ana no perdió un segundo. Salió de la celda tambaleándose y agarró del brazo a su hermano. «Ya está, vamos». El grupo entero se metió en el túnel de escape. Miguel fue el último. Antes de entrar, miró hacia atrás. Vio a los hombres del ingeniero trepando sobre la estantería caída, discutiendo entre ellos. Uno gritaba que las pruebas eran lo primero. Otro gritaba que capturaran a los fugitivos. La confusión los había frenado. Miguel entró en el túnel y, desde dentro, encontró una rueda de metal. La giró. La puerta de piedra se cerró lentamente, sellándose con un sonido sordo. Los dejó en una oscuridad absoluta, solo rota por las linternas temblorosas. «¿Este túnel, a dónde lleva?», preguntó Mendoza jadeando. «A un barranco seco, a unos 500 metros de la entrada principal», dijo Ana, apoyándose en su hermano. «Lo usaban para escapar si la policía allanaba el lugar». Caminaron en silencio, apresurados. El túnel era bajo y estrecho. Relámpago iba con la cabeza baja, pero sin detenerse. Luis caminaba a su lado, una mano en su lomo, como para asegurarse de que estaba allí. Después de lo que pareció una eternidad, vieron una rendija de luz natural. Era la salida, cubierta por una cortina de enredaderas similares a las de la entrada. Miguel las apartó. Salieron a un pequeño barranco rocoso, bajo la luz cegadora del sol de la tarde. El aire era fresco y limpio. Estaban en un lugar completamente diferente, rodeados de grandes piedras y cactus. Desde la distancia, en la dirección de donde habían salido del sótano, se oyeron gritos, luego disparos, muchos disparos. Sonaron como un enfrentamiento. «Se están peleando entre ellos», dijo Mendoza, con una mezcla de horror y alivio. «Por las pruebas, por el botín». «No importa», dijo el doctor Ríos, sosteniendo a su hermana. «Tenemos que llegar a un camino, a algún lugar». Caminaron por el barranco, siguiendo su curso descendente. Relámpago los guiaba una vez más, como si supiera que ahora el camino era hacia la civilización.
Media hora después, el barranco desembocó en un camino de tierra rural, polvoriento y solitario, y ahí, esperándolos, había 2 vehículos. No eran camionetas negras, eran camionetas blancas, con los logos de la Policía Federal pintados en los costados. Varios agentes, con chalecos antibalas, estaban parados junto a ellos. Al ver al grupo salir del barranco, uno de ellos levantó una mano. Miguel se detuvo, desconfiado, poniéndose delante de Luis. Pero Mendoza dio un paso adelante. «Esperen, es para bien», respiró hondo. «Antes de salir del pueblo, mandé un mensaje anónimo a un número de contacto que tenía de cuando trabajaba para ellos, un número de un fiscal honesto que estaba en una lista para ser eliminado. Le dije dónde estaría el sótano y a qué hora podrían encontrar a los responsables». Ana lo miró, sorprendida. «¿Arriesgaste todo?». Mendoza asintió. Era lo único que podía hacer para intentar compensar un poco. Un agente federal se acercó. Era un hombre mayor, de rostro serio pero no cruel. «¿El señor Mendoza?». «Sí, yo soy». El agente miró al grupo exhausto y sucio, al vaquero y al niño, al veterinario sosteniendo a una mujer demacrada y al caballo flaco que los observaba con calma. Luego, escuchó los lejanos ecos de disparos que aún venían de las montañas. «Parece que su información era correcta», dijo el agente. «Hemos detenido a varios individuos que intentaban huir de una entrada principal más arriba, y nuestros hombres están limpiando el lugar ahora». Miró a Ana. «Usted debe ser la periodista Ana Ríos, la damos por desaparecida hace un año». «Sí», dijo Ana, su voz quebrándose por la emoción. «Estuve secuestrada, encerrada, allí adentro». El agente asintió, grave. «Una patrulla la llevará a usted y a su hermano a un hospital, y a los demás a dar su declaración». Su mirada se posó en Relámpago. «¿Y este animal? Es parte de la evidencia, supongo». Luis, sin miedo, se interpuso frente al caballo. «Él es Relámpago. Él nos trajo aquí. Él salvó todo». Miguel puso una mano en el hombro de su nieto. «Sin este caballo, señor, nadie habría encontrado ese lugar, y las pruebas seguirían escondidas». El agente federal miró al caballo flaco, que parecía más interesado en un matojo de hierba seca al borde del camino. Una sonrisa casi imperceptible asomó en sus labios. «Creo que podemos hacer una excepción. Un héroe merece un buen retiro». Miró a Miguel. «Ustedes pueden quedarse con él, pero necesitaremos sus declaraciones. Todo lo que vieron, todo lo que escucharon». Miguel asintió, aliviado. «Lo que haga falta». Mientras los agentes organizaban el traslado, Ana se abrazó a su hermano, llorando en silencio. El doctor Ríos la sostenía como si nunca fuera a soltarla. Mendoza fue llevado a una camioneta por 2 agentes. Antes de subir, se volvió hacia Miguel. «Don Miguel, lo siento, por todo». Miguel lo miró. Vio el arrepentimiento genuino en sus ojos. Asintió, una sola vez. No era un perdón, pero era un reconocimiento. Luis se acercó a Relámpago y enterró su rostro en el cuello delgado del caballo. «Lo logramos, Relámpago. Estás a salvo». Relámpago bajó la cabeza y rozó suavemente la espalda del niño, como un abrazo. Miguel observó la escena. El camino polvoriento, las montañas al fondo, el sol caliente. Había comenzado con un caballo flaco en una feria y un puñado de billetes. Había pasado por el miedo, la huida, el descubrimiento de un secreto monstruoso. Y ahora terminaba aquí, con su nieto a salvo, con un animal que se había convertido en familia y con la verdad, por fin, expuesta a la luz. El agente federal se acercó de nuevo. «Vamos, los llevaremos a Guadalajara. Allí estarán seguros». Miguel asintió, tomó a Luis de la mano y con la otra tomó el cabestro de Relámpago. Caminaron hacia una de las camionetas blancas. El viaje de regreso a casa, a una vida nueva, estaba por comenzar. Esta vez, sin secretos escondidos bajo la piel, sin hombres malos persiguiéndolos. Solo el camino por delante y la paz de haber hecho lo correcto.